Actividades y desarrollo de la mente. Pregunta: ¿cómo viene el verdadero conocimiento? ¿Puede descender aunque la mente no esté preparada? Respuesta: en algunos lo hace, otros necesitan una preparación mental. Pregunta: ¿cómo puedo lograr el desarrollo mental? ¿Puede alcanzarse solo leyendo? Respuesta: un hombre puede leer mucho y aún así no estar desarrollado mentalmente. La mente del hombre se desarrolla mediante el pensamiento, recibiendo las influencias mentales de sus superiores intelectuales. Pregunta: ¿de dónde procede el poder discriminatorio de la mente o del psíquico? Respuesta: les pertenece por naturaleza. Solo la mente puede errar. El psíquico no lo hace. Pregunta: usted dijo una vez: tienes que volverte completamente consciente y no solo en tu mente. No consigo comprender el significado exacto de esas palabras. Respuesta: la mente no es la totalidad de ti. También está el vital y el físico. Si la mente es consciente y rechaza, pero el vital o el físico no lo hacen, entonces no puedes liberarte. Pregunta: la mente puede ser consciente fácilmente de una acción negativa, pero no sé cómo pueden ser conscientes el vital y el físico y rechazarla. Respuesta: hay una mente vital y una mente física, y también existe el poder del sentimiento y una conciencia. Si hay una conciencia, ¿por qué iba a ser imposible el ser consciente? Pregunta: a veces la mente siente la presión y quiere librarse del trabajo mental y quedarse descansando. ¿Debería permitirle que lo hiciera? Respuesta: si lo hiciera, podría adquirir el hábito de la inercia. Si quieres, puedes hacer menos trabajo mental. Pregunta: ¿cómo se va a transformar o despedir a la mente inferior para poder despertar las facultades de los niveles mentales superiores? Respuesta: ¿cómo vas a despedir a la mente a menos que quieras desaparecer de la existencia manifestada? Primero, tiene que volverse calmada y abierta a la conciencia superior y transformarse mediante el descenso de la conciencia superior. Pregunta: ¿una mente tranquila significa el enfocar la atención fijamente en un tema particular? Por ejemplo, cuando uno aspira, no debería permitir ningún otro pensamiento en la mente tranquila que no sea el del divino. Respuesta: una mente tranquila es una mente que no se altera, que no está inquieta y siempre vibrando con la necesidad de actividad mental. Tú estás hablando de una mente concentrada en algo o en un tema. Eso es bastante diferente. Pregunta: ¿se construye uno el mundo vital igual que el mundo mental? Respuesta: es la mente la que construye. El vital intenta disfrutar y poseer el mundo de sus deseos. Pregunta: ¿todo ser humano vive y actúa en su propio mundo? ¿Tiene alguna relación con el mundo de otro ser? Respuesta: como vive en una conciencia separada, se construye su propio mundo a partir de su experiencia del mundo común en el que viven todos. Se construye de la misma forma que el de los demás y recibe en él los pensamientos, los sentimientos de otros, sin saberlo en la mayoría de los casos, y también los utiliza como material para su mundo separado. Cuando uno lleva a su alrededor una conciencia ambiental o entorno a través de la cual está en relación con los demás o con las fuerzas universales, a través de ella es como entran fuerzas o sentimientos de otros. Cuando hay amplitud, puede volverse silenciosa. Uno puede volverse consciente de ella y relacionarse con lo que pasa a través de ella. Un hombre sin eso no tendría contacto con el resto del mundo. Pregunta: ¿pueden las fuerzas hostiles atacarnos en el plano mental como lo hacen en el plano vital? Respuesta: sí, especialmente la mente física puede convertirse fácilmente en su presa. También
pueden invadir la mente pensante. Pregunta: nuestra mente sensorial está todo el tiempo activa y dando saltos. ¿Cómo puede uno hacer que se siente durante un tiempo? Por decirlo de alguna forma, ¿cómo se la puede sujetar entre las manos? Respuesta: no es la mente sensorial la que tiene que sentarse, es la mente la que tiene que dejar de prestar atención. Pregunta: ¿cuál sería la verdadera actividad de los sentidos que en este momento están sujetos a las cosas materiales y que causan todo tipo de dualidades emocionales? Me gusta, no me gusta, etc. Respuesta: es la de dejar constancia de la apariencia verdadera o divina de las cosas y reaccionar con un ananda equivalente, sin aversión o deseo. Pregunta: ¿qué contiene el físico mental? Respuesta: pensamientos habituales y pensamientos que son reflejos del toque de las cosas externas. La mente física solo puede relacionarse con cosas externas. Hay que pensar y decidir sobre otras cosas con la propia mente, buddhi, no con la parte física de ella. Pregunta: esta mañana la mente, probablemente la mente física, se volvió muy obstinada y se negó a concentrarse o a recibir luz. ¿Alguna razón para tal testadurez? Respuesta: esa parte del ser no tiene otra razón aparte de sus caprichos, sus hábitos o la inclinación a ser tamásica. Pregunta: si la mente mecánica continúa con sus vueltas, no importa mucho, pero cuando la mente pensante parece quedarse atrapada en ellos y se identifica con ellos, uno se preocupa. ¿Qué es exactamente lo que se queda atrapado? Respuesta: esa es la mente física. La mente física y la mecánica están estrechamente conectadas. La repetición es el hábito de la mente física. No es la verdadera mente pensante la que hace eso. Es el físico mental, o bien la parte más inferior de la mente física. Pregunta: desde la mañana hasta la tarde he estado en una condición un tanto pasiva. Una parte de mí recibiendo todo tipo de pensamientos, la otra parte observando y algunas veces rechazando, pero no de forma muy efectiva. ¿Qué es eso que hay en nosotros que recibe pensamientos como estos? Respuesta: si los pensamientos son aleatorios, usualmente es la mente mecánica. Si los pensamientos están conectados, es la mente física. Pregunta: ¿de dónde obtiene su alimento la mente mecánica? Respuesta: de cosas, de impresiones y viejos pensamientos habituales o maneras de pensar y sentir. La mente mecánica es un tipo de motor. Pone en la máquina cualquier cosa que reciba y no para de darle vueltas y vueltas, sin importar lo que sea. Pregunta: la función de la mente mecánica no es ser mecánica, igual que la de la mente propiamente dicha es la de percibir y pensar. Respuesta: desde luego que no. Es mecánica porque no hay luz en ella y funciona como una máquina. Si hubiera luz, no sería así. Cuando la conciencia superior toma posesión de la mente mecánica, deja de ser mecánica. Pregunta: ¿cuando la mente pensante y la física se calman, no deja la mente mecánica de ser mecánica por sí misma? Respuesta: no, tiene que transformarse de manera individual. Pregunta: ¿es natural que surjan las viejas impresiones del subconsciente o eso ocurre debido a que alguna parte del ser se abre a ellas? Respuesta: la mente humana, igual que la del animal, vive en gran parte de impresiones que surgen del subconsciente. Iluminación de la mente. Pregunta: ¿a qué nivel puede la imaginación descubrir la verdad? Respuesta: ¿qué verdad? La imaginación es un poder de la mente y suministra formaciones a la mente que podrían ser o no ciertas. No es asunto de la imaginación el descubrir si son ciertas o no. Eso es trabajo de otros poderes. Pregunta: ¿qué otros poderes? Respuesta: cualquiera que se ocupe de buscar o revelar o descubrir la verdad, desde la discriminación mental o la intuición a la supermente. Todo lo que quería decir es que el descubrimiento de la verdad no es un asunto de la imaginación
que imagina todas las cosas, concibe todas las posibilidades, pero no nos dice cuál de ellas es cierta. Pregunta: ¿cuál es la función correcta del intelecto? ¿Es útil en la sadhana? Respuesta: su función es razonar a partir de las percepciones de la mente y los sentidos, crear conclusiones y relacionar unas cosas con otras de una manera lógica. Un intelecto bien formado es una buena preparación de la mente para un conocimiento mayor, pero no es capaz por sí mismo de dar el conocimiento yógico o conocer al divino. Solo puede tener ideas acerca del divino, pero el tener ideas no es un conocimiento. En el transcurso de la sadhana, el intelecto tiene que transformarse en mente superior, que en sí misma es un camino hacia el verdadero conocimiento. Pregunta: ¿cómo distinguir los pensamientos y acciones de la mente, el vital y el físico? ¿No derivan del ego o del deseo los pensamientos y las acciones del vital? Respuesta: sí, de algún movimiento vital. El pensamiento vital expresa movimientos del vital, el juego de las fuerzas vitales. No puede pensar libre e independientemente de ellos, como puede hacer la mente pensante. La verdadera mente pensante puede mantenerse por encima de los movimientos vitales, mirar, observar y juzgarlos libremente como observaría y juzgaría las cosas externas. Sin embargo, en la mayoría de los hombres, la mente pensante, la razón, está invadida por la mente vital y no es libre. Pregunta: ¿necesita la mente pensante alguna orientación para poder mantenerse por encima del vital y observar y juzgar? Respuesta: no. Puede hacerlo por méritos propios. Su función es pensar, observar, descubrir y juzgar. Pregunta: si el intelecto juzgara de forma impersonal, ¿no acertaría siempre? Respuesta: juzgar de forma impersonal no significa necesariamente juzgar correctamente, solo confiere mayores oportunidades de hacerlo bien. Pregunta: tengo un mecano. Me vino el pensamiento de ofrecérselo a la madre, ya que no me quedaba tiempo libre para construir buques y aeroplanos. Pero pronto me vino otro pensamiento de que todavía era joven y debería usarlo, y que debería enviar a madre el libro de instrucciones con los distintos modelos y pedirle que seleccionase modelos para que yo los hiciera y se los enseñara. De nuevo, al regresar del pranam, decidí enviarle todo el juego, pero después de encuadernar adecuadamente el libro de modelos y de repintar su atril. Estoy muy confundido con estos pensamientos conflictivos. ¿Qué hay de verdad en ellos? ¿Cómo escoger inmediatamente el pensamiento correcto? Por favor, deme una respuesta clara. Finalmente he decidido ofrecerle a usted el mecano. Respuesta: esos son simplemente diferentes pensamientos intentando representar diferentes caras de una cuestión. Para la mente pensante humana, todo tiene siempre muchas caras y decide según su propia tendencia o preferencia, o según sus ideas habituales o alguna razón que se presenta ante el intelecto como la mejor. Solo alcanza la verdadera verdad cuando alguna otra cosa pone una luz superior en todo ello. Cuando el psíquico o la intuición entran en contacto con la mente, hacen que sienta o vea la verdad. Pregunta: antes de que el ser psíquico se apodere del Hadar, ¿qué parte gobierna nuestra mente? ¿El vital y el físico? Respuesta: normalmente es la mente, buddhi, la que gobierna el resto, lo mejor que puede. Pregunta: cuando el buddhi gobierna el Hadar, mente, vital y físico, ¿la fuerza de madre trabaja a través del buddhi? Respuesta: no necesariamente. Si el buddhi se rinde o se abre a la madre, ella trabaja a través de él. Si es ignorante y está cerrado a ella, la naturaleza mental, la inteligencia, trabaja a través del buddhi. Pregunta: ¿cómo sería la actividad correcta del buddhi cuando se abre o se rinde a la madre? Respuesta: la actividad correcta del buddhi es siempre observar, discernir, discriminar
comprender correctamente y guiar correctamente al vital y al cuerpo. Pero eso lo hace de forma imperfecta mientras está en la ignorancia. Al abrirse a la madre, comienza a obtener la verdadera luz y dirección. Después se transforma en intuición y de intuición a la acción instrumental de la conciencia de la sobremente o de la supermente. Pregunta: ¿cómo comienza el Buddhi a abrirse o rendirse a la madre? Respuesta: reconociendo su propia ignorancia y aspirando a la luz y a la transformación. Pregunta: ¿puede por sí mismo actuar correctamente o para eso debe estar iluminado por la conciencia superior? Respuesta: si está formado, puede actuar correctamente dentro de sus límites, pero eso no proporciona la verdad superior. Pregunta: ¿cuál es la verdadera actividad del intelecto hecho psíquico? Respuesta: ver y juzgar las cosas en su verdad interior o espiritual, no simplemente según sus apariencias externas. Pregunta: una vez usted escribió, ¿o es la mente o es el psíquico lo que controla al vital? O ambos, la mente y el psíquico juntos. ¿Por qué debería el psíquico controlar al vital junto con la mente? Pensé que el psíquico era lo suficientemente poderoso. Respuesta: ¿por qué debería excluirse la mente de esta actividad? ¿Cómo va a espiritualizarse la mente si el psíquico rechaza cualquier asociación con ella? ¿Para qué está ahí la mente si no es para utilizarse como un instrumento para el alma? Pregunta: ¿qué ocurre con el mundo mental de cada uno en el transcurso de la sadhana? Respuesta: la verdad desciende a la mente y se crea allí un mundo de verdad. Pregunta: cuando la mente descubre que lo que recibió no era cierto, ¿por qué tendría que haber resistencia o desgana a la hora de rechazarlo? Respuesta: tu pregunta presupone que el mental solo se preocupa por la verdad y que no prefiere sus propias opiniones. La mayoría de las mentes no tienen ese deseo por la verdad. Pregunta: ¿por qué algo que ha ocurrido viene a la conciencia en una representación que cambia su forma en lugar de presentar el hecho? Respuesta: ¿dónde? ¿En la mente? La mente no registra las cosas como son, sino como parecen ser. Coge algunas partes, omite otras, después la memoria y la imaginación se mezclan y hacen una representación diferente de todo. Pregunta: a estas alturas puedo permanecer consciente de la madre durante mi actividad física a menos que me descuide. Ahora siento que es momento de ser consciente de su presencia también durante la actividad intelectual. ¿Cómo empezar a hacerlo? Respuesta: desarrollando una doble conciencia, una que lee y escribe y otra que está atenta y recibe la inspiración o está en contacto con el divino. Pregunta: mientras intento recordar a la madre durante la actividad intelectual, no puedo prestar la suficiente atención a lo que leo o escribo. ¿Por qué pasa esto? Respuesta: porque tu conciencia no es lo suficientemente amplia para contener muchas cosas a la vez. Pérdida del control mental. Pregunta: durante los 3 últimos días he notado esta diferencia. Una falta de fuerza o de poder en mi conciencia para poder reaccionar en contra de los movimientos de la naturaleza ordinaria. ¿Qué me ocurre? Respuesta: supongo que es porque el control mental se ha acallado y el nuevo control todavía no ha llegado. Pregunta: en ausencia del control mental, que según dice usted se ha acallado, ¿cómo voy a llevar a cabo mis actividades? Respuesta: es la voluntad del Purusha la que debería hacer frente a la actividad. La voluntad es una fuerza silenciosa impuesta sobre aquello que debe cambiarse. Pregunta: ¿por qué mi conciencia relajó el control mental? Respuesta: porque pensaste que deberías dejárselo todo a la madre y no interferir. Pregunta: ¿no quería la madre que lo hiciera? Respuesta: puede que sea necesario en una fase indeterminada, pero paraliza el control mental. Pregunta: ¿podrías ser tan amable de iluminarme un poco más acerca del control mental? ¿De verdad era necesario perderlo? Respuesta: está muy claro.
Estabas utilizando un control mental. Cuando llegó el silencio, la mente paró su actividad, de forma que cesó el control mental. Tiene que reemplazarse por un control espiritual, la voluntad del silencioso Purusha. Probablemente era inevitable, debido a la naturaleza de las acciones en relación a la pasividad, el vacío y el silencio. Hablando. Pregunta. Ayer le escribí acerca de mi buena condición interior, pero externamente algo me hizo hablar mucho. A pesar de saber que tanta charla innecesaria alteraría la experiencia interior y superior, no pude controlarla. Por favor, explíqueme qué es lo que me hizo seguir. Respuesta. Lo que hace eso es siempre algo en el físico o en el vital más externo. Tienes que aprender a no permitir que la oratoria altere tu condición o bien recuperarla en cuanto haya terminado la interrupción. Lo que deberías hacer siempre es permanecer al margen de la charla. La indiferencia es la primera condición necesaria para ser libre. Pregunta. Mi escritura viene más fácilmente a través del silencio que en mi discurso. Respuesta. Hablar es más externo que escribir. Depende más del físico y de su condición. Por tanto, en la mayoría de los casos es más difícil de lograr que se desprenda de la mente externa. Pregunta. Permanecer concentrado durante una charla es muy difícil. Respuesta. Eso es muy normal. Solo cuando la conciencia está fuertemente establecida, permanece cuando se está hablando. Pregunta. Usted ha dicho, pero en esta fase es mucho mejor que te mantengas separado y mires con cierta indiferencia las actividades de otros. Supongo que eso significa también no hablar. ¿Qué quieren decir realmente las últimas palabras de su declaración? Respuesta. No darle importancia a lo que hacen ni interesarte, criticar o intervenir, sino dejar todo eso a la madre. Pregunta. Ahora se ha vuelto posible el mantener silencio también durante las actividades mentales, pero es un proceso bastante lento y tedioso. Mientras hablo, tengo que pronunciar para mí cada frase antes de poder expresarla. Respuesta. Bien, pero después ya no será necesario ese proceso. Permanecerás automáticamente en silencio incluso mientras estés hablando. Conocimiento. El año 1933. A menudo es mejor esperar a la experiencia y luego preguntar, porque crear nociones mentales con antelación no ayuda. Se convierte en un obstáculo a la hora de alcanzar lo auténtico. O bien te quedas solo con la idea o únicamente obtienes algo limitado por la idea que te has formado, no la fuerza y la acción completa del poder. El objetivo de escribir no debería ser obtener respuestas, sino presentar ante la madre lo que pasa por ti y obtener ayuda, no simplemente mental, sino espiritual y psíquica. Pregunta. Usted ha dicho, no puede existir la comprensión perfecta a menos que estés en unión con la mente no expresada. ¿Qué mente es esta y cómo se puede entrar en contacto con ella? Respuesta. No sé el contexto, pero solo puede significar que únicamente una parte de la mente se expresa a sí misma. El resto permanece detrás sin expresarse. Esa es la parte no expresada con la que tienes que lograr la unión. Pregunta. ¿De qué manera están nuestras actividades mentales separadas de la verdad, siendo deformaciones del conocimiento divino? Respuesta. Ellas trabajan para sí mismas, no para el divino, y siguen su propia luz, ignorante, y se cuelgan de ella, en lugar de abrirse al conocimiento divino. Pregunta. ¿Cuáles son las condiciones en el vital inferior y el físico para que la conciencia superior comience a actuar? Respuesta. Tiene que estar la voluntad de purificarse, la voluntad de la sadhana, cierta capacidad para la introspección y la experiencia. Año 1934. Pregunta.
El poder de mi intelecto ha sido muy débil desde el principio. Generalmente vivo solo en la mente física. ¿No es importante para nuestro yoga el crecimiento del intelecto? Respuesta. Si desarrollas tu sadhana, el conocimiento vendrá con ella y se dará el desarrollo necesario. Pregunta. Usted escribió en relación a volverme consciente del trabajo de la madre en mí. Sí, pero es probable que traiga la presión en el centro de la frente de la que te quejas. ¿Cuál es la conexión entre obtener conocimiento y la presión en la frente? Respuesta. Creo que preguntaste acerca de saber lo que viene. El conocimiento del que hablas viene de la manera más fácil cuando el centro de la frente interna está abierto. Pregunta. Usted quiere que observe y comprenda los movimientos de mi naturaleza y el trabajo de la madre en mi interior, pero no sé cómo hacerlo correctamente y de manera exacta. Por ejemplo, cuando algo desciende, siento simplemente que algo nuevo está descendiendo en mí, pero no puedo distinguir su aspecto particular. ¿Sería tan amable de decirme cómo aprender el arte de hacer esto? Respuesta. Debes aspirar al conocimiento consciente, no mental, sino el conocimiento que viene con la experiencia. No se necesita elaborar nada, pero si algo viene del psíquico, debes saber que es psíquico. O si algo viene de arriba, debes saber lo que es, igual que sabes cuando la paz está ahí. Pregunta. Mi amigo Naik preguntó acerca del significado exacto de lo que usted me escribió ayer. No necesita elaborar nada. Respuesta. Lo que quiero decir es que lo que necesitas es ser consciente de las acciones que tienen lugar. No necesitas activar tu mente intentando elaborar todos los detalles, pero el conocimiento vendrá por sí mismo una vez que haya conciencia. Pregunta. Ni siquiera ahora, hace aproximadamente 2 meses desde la última vez que le pregunté sobre esto, poseo alguna idea básica sobre experiencias y descensos. Muy a menudo vienen y pasan a través de mí sin darles el valor que se merecen. Por favor, cuénteme algo sobre ello, al menos desde un punto de vista general. Respuesta. Tienes que aprenderlo con la experiencia. La información mental, mal entendida, como ocurre siempre que no hay experiencia, podría ser un obstáculo más que una ayuda. De hecho, no existe un conocimiento mental fijo para estas cosas que varían infinitamente. Tienes que aprender a ir más allá del ansia de información mental y abrirte al verdadero camino de conocimiento. Pregunta. El otro día usted escribió: existe el estado en el que todo viene automáticamente y solo se necesita cierto conocimiento y asentimiento para el desarrollo. ¿Cuál es ese conocimiento? Respuesta. Todavía no lo has obtenido. Es un conocimiento que viene de arriba. Pregunta. Antes de que el conocimiento superior comience a iluminarme, ¿cómo voy a comprender las experiencias nuevas? Respuesta. Tienes que observar y ver cómo se desarrollan. La mayoría conllevan su propio significado, y si continúas observándolas con una mente silenciosa y vigilante, entenderás más que si estuvieras en una constante confusión de pensamientos sobre el tema. Pregunta. Estoy pensando en no hacerle más preguntas sobre dificultades o experiencias. Me voy a dedicar simplemente a la madre y a escribirle a usted. Respuesta. Sí, eso es lo mejor. Debes dejar que crezca tu poder de observación y que tu mente se prepare desde dentro para el conocimiento. Pregunta. No sé nada sobre cómo abordar los pensamientos espirituales de estos momentos. Casi todos son sobre la Madre Divina y su nueva creación. Puede que sean muy buenos y muy útiles para escritores activos, ya que conllevan alguna verdad superior. Pero para mí, vienen muchos a la vez y ocupan mi mente interior. A menos que ponga una fuerte voluntad para pararlos, siguen creando y dando forma a esto y aquello. Incluso a veces crean imágenes tras imágenes para expresar esta verdad como si estuviera escribiendo poesía. Respuesta. ¿De dónde proceden? Me refiero a que si vienen de arriba podrían ser algo de conocimiento descendiendo. Pregunta.
El otro día me escribió: el conocimiento puede llegar sin alterar el silencio y la paz mental. De hecho, esto es lo que ha comenzado a ocurrir. Cuando los pensamientos internos o superiores vienen, la mente actúa solo como un canal. A veces incluso tengo la sensación de que no hay mente en absoluto, solo espacio. Respuesta: esa es la forma correcta de recibir esos pensamientos. Pregunta: en cualquier caso, creo que la mente debe estar ahí. Si no activa, al menos pasiva. ¿No es así como puede tomar forma el conocimiento? Respuesta: utiliza la materia de la mente, porque desde luego la mente está ahí. Pero la mente permanece pasiva y no intenta formar o crear pensamientos por sí misma. Pregunta: cuando uno se sumerge en el Brahman inmutable, ¿no prefiere normalmente mantenerse en total quietud, impasible incluso ante el conocimiento superior? Respuesta: no necesariamente. El Brahman inmutable solo es una base para la acción trascendente que desciende a su paz y a su silencio, y lo llena también con poder, y Ananda y la luz del conocimiento. Pregunta: si mi mente es correcta, la madre me ha abierto a algún plano superior, y por eso mi ser interior permanece en conexión constante con el mundo superior. Respuesta: sí. El ser vital. Pregunta: se dice que debemos estar tranquilos, vigilantes y conscientes incluso en nuestro ser vital. ¿Qué quiere decir esto? Respuesta: quiere decir observar los movimientos vitales y no permitirles que se apoderen de ti o te fuercen a la acción. No descuidarte permitiéndoles que entren en ti. No permitir que el vital se excite o se deprima. Mantenerles siempre en calma. Pregunta: por favor, dígame si puedo rendirme completamente a la madre antes de que mi vital esté limpio. Respuesta: hacerlo completamente no es posible, pero si no lo haces en absoluto, ¿cómo va a limpiarse el vital? ¿Quién lo va a hacer por ti? Pregunta: ¿qué quiere decir exactamente con limpiar el vital? Respuesta: ser honesto, sincero y sin falsedad, o deseos impuros. Pregunta: ¿no caen de forma natural los movimientos inferiores cuando uno comienza a vivir en la conciencia superior? Respuesta: cuando uno comienza no, sino cuando la conciencia superior se ha establecido en el vital y el físico. Pero mientras tanto, si se les maneja con la luz superior, pueden expulsarse y que no ocupen por más tiempo un lugar importante. Pregunta: el otro día me sentí un poco más consciente. Sentí que lo había superado todo y pedí directamente la divina conciencia. Si una oleada de la conciencia superior me vuelve tan orgulloso, ¿qué ocurrirá cuando todo descienda? Me gustaría mucho saber cómo una simple oleada influyó tanto en mis ideas, para que así la próxima vez no me vuelva tan absurdo. Respuesta: es otra vez la mente vital. No tiene sentido de la medida o de la proporción y está deseoso de ser o de obtener algo grande al momento. Pregunta: ¿existe la idea de que uno debería permitir que un impulso tuviera cierto juego en lugar de suprimirlo, y que esa sería la mejor manera de liberarse de él? Respuesta: si haces eso, el impulso podría extenderse lo suficiente hasta apoderarse de ti y dominarte. Si viene un impulso negativo, debes rechazarlo en el momento en que lo percibas. Pregunta: ¿cómo vamos a distinguir entre nuestras necesidades y nuestros deseos? El vital puede engañar fácilmente a la mente y mostrar sus deseos como necesidades. Respuesta: tienes que desarrollar la discriminación para que el vital no pueda engañarte. Pregunta: ¿por qué en la vida espiritual no hay lugar siquiera para los buenos deseos? Respuesta: si existen los buenos deseos, los malos vendrán también. Hay lugar para la voluntad y la aspiración, no para el deseo. Si hay deseo, habrá apego, exigencia, anhelo, falta de ecuanimidad, pena por no conseguirlo. Todo eso no es yógico. Pregunta:
Si nuestros deseos deben ser rechazados, ¿por qué la madre a veces los satisface? Respuesta: sois vosotros los que tenéis que libraros de ellos. Si la madre no los satisface en absoluto y el sadhaka los sigue manteniendo, se harán más fuertes por la sugestión del exterior. Cada uno tiene que manejarlos desde dentro. Pregunta: ¿el deseo es recurrente incluso cuando ha sido satisfecho? Respuesta: recurre en otra forma, a menos o hasta que se llegue a la indiferencia ante el deseo. Es el principio del deseo lo que se mantiene en el ser a causa de la indulgencia. Pregunta: se me ha dado el siguiente método para rechazar impulsos y deseos. Primero reconoce que es el vital el que ha enviado el impulso o el deseo. Luego deslígate del pensamiento o del deseo como si no tuvieras una verdadera conexión con él. Finalmente, échalo. ¿Este es el modo correcto? Respuesta: sí. Es el reconocido método de sacar al deseo fuera del sistema. Pregunta: ¿qué se entiende por consagración vital? Respuesta: consagración significa ofrecimiento y hacerlo sagrado para la madre, de forma que toda la naturaleza vital al completo le pertenezca a ella y no a la naturaleza inferior. No todo en el propio vital es necesariamente falso. Pregunta: ¿cuál sería la naturaleza de un vital transformado? Respuesta: tranquilo, fuerte, amplio, obediente solo a la voluntad divina. El vital es débil o fuerte según la persona o la ocasión, pero su fuerza es rajásica y estrecha, e imperfecta e ignorante, no divina. Amplio significa no estrecho o limitado, o encerrado en una conciencia pequeña como es siempre toda conciencia humana, mental, vital o física. Pregunta: ayer, X me explicaba la oración de Antonio sobre el cadáver de César. Sentí tal simpatía hacia Antonio y tanta pena por César que empezaron a brotar lágrimas de mis ojos. ¿Cómo puede darse este arrebato emocional aun cuando la conciencia separada sentía que era una acción estúpida? Respuesta: es la parte sentimental del vital que se identifica a sí misma con una pena imaginaria. Su naturaleza y su costumbre es deleitarse con la alegría y la pena. Pregunta: supongo que a las personas que no sienten alegría ni pena se les han secado los sentimientos. Respuesta: no es una cuestión de sentir pena o alegría o cualquier otra emoción. Eso lo hace todo aquel que no ha superado la naturaleza ordinaria. Eso no es sentimental, sino emocional. El sentimentalismo aparece cuando disfrutas o bien complaciendo o exhibiendo los sentimientos, o cuando los tienes sin razón o sin razón suficiente. Pregunta: cuando uno rompe o no obedece conscientemente la regla o la ley del gurú, uno se siente deprimido. ¿No es una reacción lógica? Respuesta: depresión no, sino una aspiración más fuerte. Pregunta: ¿por qué se condena tanto a la depresión vital? ¿Cuál es su efecto? Respuesta: toda depresión es mala porque reduce la conciencia, gasta la energía, se abre a las fuerzas adversas. Pregunta: ¿podría ser correcto este sentimiento de que ni siquiera mi vital quiere que yo haga nada en contra de la voluntad de la madre? Respuesta: si eso fuera así, la transformación sería fácil. Podría significar que nada querría ir a su manera, de forma que nada te ocurriría, excepto aquello que estuviera conforme con la voluntad de la madre. Lo que tú quieres decir es que la parte consciente del vital no quiere hacer nada contrario a la voluntad de la madre, pero eso es diferente. Pregunta: ¿nuestro físico tiene que depender de la ayuda del vital para la acción? ¿Siempre tendrá que ser así, incluso en su verdadera naturaleza? Respuesta: sí. El mismo espíritu, si quiere manifestar en materia, debe utilizar el vital. Las cosas están dispuestas así.
Pregunta. Una vez, cuando le pregunté si un deseo antiguo estaba surgiendo de nuevo en mí debido a un rechazo previo insuficiente, usted me dijo que había permanecido en el vital físico. ¿Qué significa vital físico? Respuesta. Creo que dije que se había quedado en la parte subconsciente del vital físico. Igual que hay una mente física, hay un vital físico. Un vital dirigido totalmente hacia las cosas físicas, lleno de deseo y anhelos y búsquedas de placeres en el plano físico. Pregunta. ¿Tiene el vital alguna conexión con el juego del sexo? Respuesta. Por supuesto. Es el vital el que da al sexo la intensidad y el poder para asir la conciencia. Pregunta. La otra noche no pude dormir hasta las 3 de la mañana. Por la mañana me dolía el cuerpo y parecía un hombre enfermo sin tener enfermedad alguna. ¿Este estado no tenía ninguna causa interna? Respuesta. Más bien, es una influencia externa. No te abras tanto a aquellos con los que te mezclas. Pregunta. ¿Cómo puede una influencia externa afectar a mi físico y privarme del sueño necesario? Respuesta. ¿Y por qué no? ¿Qué hay que lo impida? Una influencia externa puede traer depresión, trastorno, dudas, todo lo demás. Puede afectar a la salud, al sueño, a todo. Hay personas con las que te mezclas que tienen dudas, sugestiones, depresión, celos, insatisfacción con la actividad de la madre. Pueden lanzar todo eso sobre ti sin tener intención de hacerlo. Esas influencias están en el ambiente por todas partes, así que no basta con evitar a esa o aquella persona. Tienes que estar en guardia y ser autosuficiente.